Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a la Universidad de Viña del Mar y a Nelson Castro, nuestro amigo, el haberme invitado a estar con ustedes a exponer. No es la primera vez que estoy en la Universidad de Viña del Mar. En un par de ocasiones estuve en la sede de Rodríguez, me parece que se llama, allá arriba. Y en una de esas ocasiones, si mal no recuerdo, con nuestro querido amigo recientemente fallecido, el doctor Carlos Molina. El tema sobre el cual les voy a hablar hoy día, se me borró aquí la pantalla el título exacto, pero tiene que ver con, no importa, tiene que ver con los encuentros y desencuentros entre la historia política y la historia social. No recuerdo exactamente bien el título que le pusimos a la exposición, pero de eso se trata. Y se trata de un desencuentro en primer lugar, y de la posibilidad de que se produzca finalmente un encuentro armonioso entre estas entradas a la historia. ¿Qué ocurre? Ocurre que la historia política y la historia social han protagonizado desde hace bastante tiempo, o protagonizaron desde hace bastante tiempo, un desencuentro que a mi juicio es necesario y posible superar. Para poder explicar esto, vamos a tener que remontarnos un poco en la historia de la historiografía, no solo chilena, sino que mundial, porque nosotros somos tributarios, evidentemente, de las concepciones que no han sido, como buen país subdesarrollado, elaborados en la periferia, sino que en los centros intelectuales más importantes del mundo. Como sabemos, para la concepción tradicional de la historia, que fue ampliamente prevaleciente en todo el mundo hasta fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX, incluso en algunos casos bastante más acá, la historia solo podía ser entendida a través de los comportamientos humanos guiados por ideas conscientes. Esto, que puede sonar banal, tenía muchas repercusiones en el plano práctico del ejercicio del oficio o de la labor historiográfica, porque significaba, en términos bien prácticos, que ciertos campos de la existencia humana en sociedades quedaban fuera del campo de observación de los historiadores. Campos tan importantes como el estudio de las clases sociales, las estructuras sociales, la cultura popular, por citar solo algunos. Es decir, estos campos carecían de interés histórico para la concepción dominante en la historiografía mundial, porque solo tenían interés histórico el mundo de las élites, de aquellos que tomaban las decisiones, formulaban y ejecutaban la política, que por regla general eran minorías muy restringidas. Y reitero que esta concepción fue ampliamente prevaleciente hasta comienzos del siglo XX, pero desde las últimas décadas del siglo XIX, podríamos decir incluso desde mediados del siglo XIX y con más fuerza a medida que se acercaba el siglo XX, esta concepción fue criticada desde distintos espacios, desde distintos ángulos. ¿Por qué empezó a ser objeto de críticas? Por razones múltiples. Hubo razones objetivas que trascendían con creces el campo de la historiografía y podríamos decir de las nacientes ciencias sociales. En primer lugar, porque había fenómenos sociales y económicos nuevos. Me estoy refiriendo a fenómenos tales como la revolución industrial y las transformaciones capitalistas que vinieron junto con esta gran revolución. Una de las consecuencias de estas transformaciones fueron la agudización de los conflictos sociales, podríamos decir, de los conflictos de clases, conflictos que exigían nuevos instrumentos de análisis para ser entendidos, para ser comprendidos. De manera tal que, alentado por estas transformaciones capitalistas y estos nuevos conflictos, surgieron ramas nuevas del conocimiento, nuevas disciplinas del estudio de lo social. Me estoy refiriendo a la sociología y a la teoría marxista, centradas
ya no tanto en la política entendida como se entendía hasta entonces, sino en el estudio de la sociedad. El marxismo, lo sabemos, fue conquistando una creciente influencia en la economía, en la política y en las ciencias sociales. En paralelo, en este mismo marco, se desarrollaron corrientes demócratas y republicanas en distintos países que estimularon el surgimiento, estamos hablando siempre del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estimularon el surgimiento de posturas historiográficas alternativas, que van a ser las precursoras de lo que posteriormente vamos a denominar como historia social o incluso en un sentido más amplio, no historia. Me estoy refiriendo a postulados, no podemos entrar en el detalle, solo cito los nombres o las escuelas, las corrientes de personajes tan diversos como Jules Michelet en Francia, Green en Inglaterra o la New History en Estados Unidos. Corrientes que, o historiadores que, más allá de sus diferencias o sus énfasis, realizaron sus obras y formularon sus postulados historiográficos en el sentido de la necesidad de centrarse en las personas comunes y corrientes y en otros aspectos de la vida de los hombres y mujeres en sociedad a través del tiempo, porque eso es la historiografía, de eso se ocupa, más allá de la esfera puramente política, que era el campo donde se había centrado el estudio de la historia desde hacía milenios, podemos decir, hasta ese momento. Paralelamente se desarrollaron, tanto en Europa como en Estados Unidos, desde otras disciplinas, postulados que emplazaron a los historiadores a apoyarse en ellas, a apoyarse en la geografía, en la economía, en la sociología, en la demografía. Incluso se llegó a postular con bastante fuerza, me parece que fue Green el personaje que más énfasis puso en esto, la necesidad de escribir una historia del hombre común, así se decía, prescindiendo de los detalles triviales, de las dinastías y de las guerras, una historia que utilizara los descubrimientos de antropólogos, economistas, psicólogos y sociólogos. Y paralelamente en Francia, paralelamente a esto que estaba ocurriendo en Inglaterra, en Estados Unidos, mucho menos en Alemania, paralelamente en Francia se desarrollaron movimientos similares. Por ejemplo, Henri Ver postuló la necesidad de que los historiadores se apoyaran en la geografía, la economía y la sociología. François Simian, por ahí por 1903, criticó la idea clásica de que lo esencialmente histórico es lo que ocurre, es lo que no ocurre más que una vez. Lo histórico es solamente aquello que no se repite. Esa era la idea que predominaba para la historiografía tradicional. Y trató de utilizar principios de la sociología a la historia, llegando a postular incluso el abandono de la cronología, es decir, de transformar la historia en sociología. Cuestión que, desde nuestra perspectiva como historiadores, es evidentemente inadmisible, es una exageración porque significa disolver, diluir nuestra disciplina, pero que en el contexto de la época, más allá de la exageración, del extremismo de este postulado, tuvo un cierto efecto benéfico, positivo, puesto que llamó la atención sobre los defectos que tenía esta vieja historia. De manera general, más allá del ámbito historiográfico, habría que señalar que desde mediados del siglo XIX, acompañando estas transformaciones estructurales que se estaban produciendo en las sociedades, al menos en las sociedades occidentales, tuvo gran difusión el concepto de sociedad, con un fuerte sesgo antiestatal, y del término de cuestión social, para referirse a los problemas sociales derivados de fenómenos tales como la industrialización y la urbanización. Me parece que este término fue acuñado en Francia por ahí por la década de 1830 y luego se hizo extensivo a otros países, llegando a Chile, como bien sabemos, a comienzos de la década de 1880. Acompañado poco después del concepto de ciencias sociales en oposición a las ciencias del Estado, es decir, las ciencias que tenían como centro de su preocupación, de su foco de atención, el estudio de la política o de lo político. Un hito decisivo
de esta evolución en la disciplina de la historia, en cuyos detalles no podemos entrar por razones de tiempo, fue la fundación en Francia en 1929 de la famosa revista de los Anales de Economía, de tu Historia Económica y Social, que encabezaron en una primera generación Lefebvre y Bloch, Lucien Lefebvre y Marc Bloch. Hay que señalar que la revista de los Anales es un hito simbólico. No es que la nueva historia nazca con los anales. Hemos visto de manera sucinta que este parto o esta gestación fue de larga duración. Fueron décadas de aportes que vinieron de distintos países, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, desde la propia disciplina de la historia, pero también de disciplinas colindantes, afines, genéricamente de las ciencias sociales en formación. La revista de los Anales condensó, concentró, encarnó esta evolución. ¿Qué significó la corriente de los Anales, la escuela de los Anales, representada hasta el día de hoy por la revista que lleva su nombre y que se edita en París? Esta fue una triple reacción. Una reacción contra la historia política, contra la historia episódica, o événementielle, es la traducción en francés, y la historia narrativa. Estos tres aspectos entrelazados entre sí. Por considerarse que esta historia política estaba centrada en episodios protagonizados por grandes hombres y cuyo soporte de exposición era la narración, casi siempre la narración lineal, era pseudohistoria, una historia superficial, y que lo que había que hacer era otro tipo de historia. La propuesta alternativa de los Anales fue una historia económica, social y mental que estudie la interrelación del individuo y la sociedad. Hay que derribar los muros, decían los fundadores de la Escuela de los Anales, entre la historia y las ciencias sociales. La historia se tiene que nutrir de los aportes de la economía, de la sociología, de la demografía, de la psicología, de la antropología, y posteriormente se fueron agregando más y más disciplinas, más y más formas de estudiar la vida de los hombres en sociedad desde otras perspectivas, desde otras disciplinas. El fruto de esta revolución, de este cambio, cuyo ícono es la Escuela de los Anales, insisto sobre esto, pero que no se limitó a la Escuela de los Anales, fue la generación de una historia económica y social que, en contrapunto con lo que había venido ocurriendo tradicionalmente durante siglos, en un comienzo puso tanto énfasis en la economía que llegó a postular de manera abierta una historia con la política excluida. Lo importante no es la política, lo importante es la economía, la demografía, las estructuras sociales, las clases sociales, los ciclos productivos, las curvas de precios. Uno de los mayores aportes, en todo caso, de la Escuela de los Anales, y aporte del cual somos tributarios hasta nuestros días, y eso es una exigencia que ustedes van a escuchar de sus profesores, sobre todo cuando hagan tesis, cuando escriban cualquier texto en general, es concebir la historiografía como una historia-problema. Es decir, como interrogantes que deben ser resueltas. No como un mero relato de hechos o acontecimientos, como era la concepción tradicional de la historia. Esto fue un gran aporte, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay que señalar que esta nueva historia, al consagrarse en sus inicios como una historia esencialmente, decididamente económica y social, terminó incurriendo
en errores o en exageraciones que se encontraban en las antípodas de los errores, exageraciones o insuficiencias de la vieja historia que ella había criticado. Ocurrió que los hechos que habían sido despreciados hasta entonces por la historia tradicional por su carencia de singularidad, pasaron a ocupar ahora un lugar de primer orden en los estudios históricos. De esta manera proliferaron trabajos sobre historia económica y demográfica, las mentalidades, las estructuras y los grupos sociales, los movimientos y fenómenos de protesta social, las élites y la vida política, diplomática y militar, que habían sido el objeto del centro del estudio de la vieja historia, dejaron de ser el campo de observación por excelencia de los historiadores, abriéndose nuevos territorios de exploración. La historia pasó a ser eminentemente social, tan social que para uno de los fundadores de la Escuela de los Anales, Lucien Febvre, no existía una historia económica y social, lo decía textual él, sino la historia sin más, en su unidad. Este planteamiento es muy interesante. Idea compartida por numerosos historiadores que por costumbre o comodidad hemos acostumbrado a denominar como sociales. Este es un punto que tal vez lo podemos dejar para la discusión porque en mi propio caso, si bien en un momento me autoidentifiqué y muchos me identificaron como historiador social, creo que es un concepto que hoy día me queda un poco estrecho, no da cuenta de lo que quiero hacer, de lo que hago y no es el concepto más adecuado. Pero lo dejo planteado si es que tenemos tiempo como para discutir. Con todo, como les decía, a pesar del notable aporte que significó esta suerte de revolución copernicana de los anales, la lucha contra la vieja historia, narrativa, episódica y estrechamente política, engendró una historia esencialmente estructuralista, centrada en factores de muy larga duración, como la geografía, el clima y las mentalidades, factores que si nos fijamos bien no cambian o cambian muy lentamente, casi de manera imperceptible. La historiografía, por lo tanto, pasó casi sin matices desde las personas a las estructuras, de las voluntades y conciencias a las determinaciones, de lo superficial, agitado, móvil, consciente y apasionado, a lo profundo, a los cauces de aguas subterráneas, por utilizar el concepto de Brodel. Factores frente a los cuales, si nos fijamos bien, casi no cuentan las voluntades y las acciones de los individuos. Porque ¿qué puedo hacer yo contra la geografía, contra el clima, contra la larga duración de la evolución de la producción o de los precios? Poco, prácticamente nada. Menos aún las mentalidades. Esas prisiones mentales de larga duración, como las definía el mismo Brodel. Por todas estas razones, la política quedó excluida. Y tuvimos una historiografía que despreció la política, la olvidó. La historia, evidentemente, se enriqueció con la incorporación de la economía, las mentalidades, la demografía, las estructuras y las clases sociales, pero al mismo tiempo se empobreció, sobre todo durante la segunda generación de la Escuela de los Anales, aquella que encabezó Ferdinand Brodel, porque se hizo apolítica, pesada, lenta, ajena a las voluntades de los actores sociales, a sus pasiones, anhelos, reflexiones y luchas. Hay que decir que no solo la Escuela de los Anales incurrió en este exceso, también cayó en lo mismo el marxismo estructuralista, con su énfasis exagerado en los modos y relaciones de producción y la consideración de la política como una mera superestructura, es decir, algo que depende casi de manera mecánica de la base económica. Subrayo bien, el marxismo estructuralista, no todas las expresiones del marxismo. De manera tal que el desprecio por la historia política quedó sellado hasta casi fines de la década de 1970 por este doble movimiento de tenaza. Por un lado, la Escuela de los Anales y de manera muy convergente con ella, este marxismo estructuralista. Ese es el marco general. Veamos qué ocurrió en Chile.
Y lo vamos a ver, no analizando todas las corrientes historiográficas, porque sería muy difícil en esta sesión, sino centrándonos por su propia orientación ideológica, puso mayor acento en el estudio de los fenómenos sociales, de las cuestiones sociales. Me refiero a la historiografía marxista clásica chilena, aquella que representaron maestros tales como Hernán Ramírez Necochea, Julio César Llobet, Marcelo Segal, Jorge Barría, Fernando Ortiz Letelier, detenido desaparecido, ¿cierto? Luis Vitale, Enrique Reyes, por citar los nombres más conocidos. Es decir, gente que realizó su producción básicamente en las décadas del 50, 60 y la década del 70. Estos historiadores no incurrieron en este problema de la historia con la política excluida. Tal vez por sus preocupaciones ideológicas, tal vez porque las corrientes, iba a decir modas intelectuales, pero me quiero morder la lengua para no decirlo, diciéndolo, pero no diciéndolo, llegan con mucho retraso a Chile, a veces, y sobre todo en aquella época. Ahora las cosas circulan más rápido, la idea. Llegaban con décadas de atraso. A lo mejor puede ser uno de los factores, pero en este caso fue un factor positivo. Por lo menos en esta rama de los historiadores sociales no se incurrió en este error o esta exageración de postular una historiografía con la política excluida. Tal vez sí lo hubo en otras ramas de historiadores sociales, tal vez aquella rama más apegada a la escuela de los anales, más estructuralista, como Álvaro Jara, Mellafe, Villalobos en alguna medida. Es un tema para la discusión. Pues bien, como yo voy a centrar mi análisis en esta corriente, dejo planteado simplemente estos historiadores, Ramírez, Segal, Llobet, Barría, Vitale, Reyes, etc., hay que reconocer que siempre consideraron la dimensión política de los movimientos sociales, tratando de mostrar lo que en su conjunto había sido el proceso de formación de una conciencia de clase que pasaba, según su perspectiva, por un proceso evolutivo más o menos lineal, desde las expresiones primarias de descontento social a las mutuales, luego los sindicatos y los partidos políticos de la clase trabajadora. En este marco, las luchas políticas tuvieron un lugar importante en las obras de estos historiadores, especialmente Segal, Llobet, Ramírez y Vitale. Hay que reconocer que estos historiadores han sido objeto de múltiples críticas. Yo mismo he criticado aspectos de la obra de varios ellos, en particular de Ramírez. Críticas que van desde el carácter eminentemente ensayístico de varias de sus obras, en el caso de Llobet, Segal y Ramírez, hasta la poca profundidad de algunas de sus investigaciones, pasando por carencias metodológicas como la ausencia de referencia a las fuentes de las cuales tomaron sus informaciones. Esto es muy claro en el caso de Marcelo Segal, sus a priori ideológicos que actuaban como camisas de fuerza, haciendo entrar de grado de fuerza las evidencias históricas en esquemas previamente establecidos. Este fue el caso muy marcado de Hernán Ramírez. La sustitución del análisis concreto de las situaciones concretas, contrariando los principios del marxismo, porque esto es uno de los postulados de la epistemología marxista. Análisis concreto de la situación concreta, contrariando o sustituyendo este análisis concreto de las situaciones concretas por juicios políticos, su visión teleológica y lineal de la historia, especialmente Ramírez Necochea, Barría, etc. No obstante, la justeza de estas críticas, me parece que es innegable reconocer que para ellos la historia social fue siempre una historia con la política incluida. De acuerdo con sus compromisos militantes y ciudadanos, casi todos ellos fueron militantes de algunos de los partidos de la izquierda chilena, en el contexto de una época marcada por el signo del cambio social y la revolución. Esa era nuestra época. Digo nuestra porque a pesar de que ellos fallecieron hace mucho tiempo, uno de ellos fue mi maestro en Francia, Hernán Ramírez Necochea, era nuestra época cuando nosotros fuésemos muy jóvenes. Vino el golpe de Estado. Y el golpe de Estado no solamente tuvo consecuencias políticas, económicas, culturales, no solamente trastornó
la vida de varias generaciones de chilenos, sino que además tuvo efectos en la historiografía. Estas consecuencias han sido bastante analizadas en el campo de la historiografía nacional, no vamos a entrar en el detalle, pero hay que decir por lo menos que desde comienzos de la década de los 80 comenzó a emerger una nueva generación de historiadores sociales conocida como la Nueva Historia, que en parte tomó su nombre de una revista que publicaron varios colegas, uno de ellos aquí presente en la sala, exiliados en Inglaterra, conocida como digo la Nueva Historia o la historiografía social popular, que rompió con el estructuralismo de los años 60 y 70 y apostó fuertemente por la reposición del sujeto o de los sujetos colectivos en la historia. Según lo observado por Jorge Rojas, colega que hace excelentes balances historiográficos, entre otros aportes a la historiografía, la derrota política representada por el golpe militar, la efervescencia popular de los 80, está haciendo referencia a las jornadas de protesta nacional, principalmente contra la dictadura, y las transformaciones profundas que se consolidaron durante los 90, dejaron su huella en la producción historiográfica de las últimas décadas. Lo cito textual porque me parece significativa esta observación. El escepticismo en torno al esencialismo revolucionario que se le atribuía a la clase obrera, o bien la desconfianza respecto de las posibilidades mismas o el carácter del cambio revolucionario, han hecho variar los énfasis de la investigación, señalando a continuación que también han influido en estos cambios la crítica a los reductivismos ideológicos que atentaban contra el rigor científico de los estudios y las influencias que han ejercido diferentes escuelas historiográficas, especialmente europeas, sobre los investigadores nacionales. En el plano de la historia laboral, sostiene Rojas, es notorio el prestigio de historiadores como Edward Palmer Thompson, británico, y también británicos Eric Hobsbawm y Georges Roudet, en contraste con la escasa influencia de la Escuela de los Anales, con poca tradición en estos temas. Compartiendo el análisis de Jorge Rojas, yo agregaría que el ascendiente de la Escuela de los Anales se ha hecho sentir de manera indirecta y sutil en nuestro país en la historiografía referida al pueblo llano, al bajo pueblo, bajo la forma de una historia con la política excluida. Es decir, una historia de los sujetos sociales populares y de los movimientos sociales populares sin política, con la política fuera, excluida. Lo que ha traído consecuencias, o trajo, afortunadamente esa tendencia se ha ido revirtiendo en los últimos años, consecuencias negativas. ¿Qué ocurre? Ocurrió que este rechazo a lo que Salazar denominó como la interpretación alucinantemente política de los procesos históricos, es decir, aquella interpretación en la cual habría incurrido la historiografía marxista clásica chilena, llevó a algunos historiadores sociales a postular, si no en la teoría, por lo menos en los hechos, una historia del bajo pueblo, de los de abajo, vaciada de su acción política. La puesta en relieve de otros sujetos históricos, este es un aporte de la nueva historia nacional, como el peonaje, los vagabundos y marginales de todo tipo, redundó en la reconstrucción de historias predominantemente culturalistas, en las que frecuentemente estos sujetos aparecen como objetos de las políticas de la élite, pero raramente como actores de la política, porque en ciertos momentos históricos, evidentemente, y esto es una constatación objetiva, muchos de estos sujetos, pensemos en el peonaje chileno del siglo XIX, carecían de estas capacidades, no tenían capacidades para hacer política organizada los peones, por razones de todos conocidas, por razones de tipo laboral, por su nomadismo, porque eran iletrados, por razones de diverso tipo. No estaban incorporados a la cultura ilustrada, no estaban ni siquiera incorporados
a la política reconocida por el Estado, no eran ciudadanos, no gozaban de derechos ciudadanos, no tenían ni siquiera derecho a voto, etcétera, etcétera. Bueno, digo que predominó, por lo tanto, la reconstrucción de historias predominantemente culturalistas en las que estos sujetos aparecen como meros objetos de las políticas de la élite, pero rara vez como actores de la política, porque objetivamente, como decíamos, carecían de estas capacidades, o porque desde que su propia transformación social y cultural, me estoy refiriendo al hecho de que el peonaje es un sujeto colectivo en transición hacia su conversión, la mayoría de sus integrantes en clase obrera moderna, en proletariado, hizo que en ciertos momentos históricos dejaran de ser atractivos para aquellos investigadores que valoraban su ser natural. Es decir, cuando estos sujetos carecían de capacidades políticas, concentraron el foco de atención de la nueva historia, o de algunos historiadores relevantes de la nueva historia. Pero a partir del momento en que estos sujetos se transformaron, pasaron del peonaje a constituir la clase obrera moderna, y por ende se politizaron, constituyeron organizaciones sociales y políticas, adscribieron a discursos políticos, fueron capaces de elaborar plataformas de lucha, programas políticos. Eso hizo que ciertos historiadores sociales dejaran de tener interés en estos sujetos, porque eso contrariaba su predilección por analizar estos sujetos populares, entre comillas, puros, naturales, considerando desde mi perspectiva que esos sujetos supuestamente puros, naturales e impolutos no existen en la historia. Pero esa es otra discusión, ¿no es cierto? De manera tal de que cuando perdieron esas supuestas cualidades, ciertos historiadores dejaron de tener interés en estos sujetos. De tal manera que podríamos decir que, resumiendo esta tendencia, que lo que ocurrió fue que de la apología al racionalismo, la modernidad, las ideologías de redención social, los proyectos y las vanguardias políticas, que era el énfasis que había puesto la historiografía marxista clásica chilena, se pasó casi sin matices al extremo contrario, a la valoración de la barbarie, de lo espontáneo, lo premoderno, lo irracional y lo sensual. Huelga decir que el mejor exponente de esta corriente es Gabriel Salazar. O sea, aquí hay un desencuentro. ¿Cuál es mi propuesta? Una propuesta para el reencuentro. Lo podemos resumir en dos frases, casi como un programa o un eslogan. Una historia social con la política incluida y una historia social de la política. ¿A qué apunto? A que tenemos que tratar de dar cuenta de la relación compleja y dinámica entre la política y lo político, que es más amplio, con lo social. Es decir, tenemos que considerar no solo los desencuentros entre la política y lo social, sino también las relaciones entre lo social y la política. Hay que superar esta distinción maniquea, blanco versus negro, de lo social versus lo político, o versus la política. Postulo, y lo he tratado de hacer en mis trabajos, no solamente en la crítica historiográfica, sino que también hacerlo en términos prácticos, en artículos y libros, que la historia social tiene una dimensión política y que la política no es un simple reflejo de otras esferas, sino que goza de cierta autonomía y que tiene lógicas y tiempos que le son propios. La política no es un calco de la economía, no es un calco de la cultura, es una dimensión específica del comportamiento y de las actividades de hombres y mujeres en sociedad. Una parte de mi opción como historiador consiste en hacer una historia social de la política, es decir, descubrir las condicionantes de la política por lo social y a la vez desentrañar las influencias de la política sobre lo social. Hay que formularse preguntas como: ¿cuáles son los caminos y las formas de incorporación de los trabajadores
a las luchas políticas? ¿Cuáles han sido las relaciones entre las opciones políticas populares y sus reivindicaciones? Son algunas de las preguntas que guían en mis investigaciones. Por eso, mi historia sobre los movimientos populares trata de comprender tanto sus movimientos reivindicativos económicos, la forma de asociatividad popular, el ethos colectivo, la lenta configuración de las identidades populares movimentistas, pero también la participación de los trabajadores en la política. Clubes, partidos, asambleas, elecciones, guerras civiles, etc. Y la imbricación entre lo social reivindicativo y la política, como por ejemplo aquellas reivindicaciones que incidieron directamente en la formación de representaciones o vanguardias políticas, como grupos anarquistas, Partido Democrático, Partido Obrero Socialista, Partido Comunista de Chile, etc. También he intentado considerar la forma como las ideologías políticas pesaron en la constitución de identidades sociales y políticas populares, artesanales primero, obreras más tarde, que modelaron o reformaron las supuestas identidades naturales, entre comillas, reitero, concepto que a mi juicio es muy cuestionable, que existían en la sociedad popular. Un ejemplo de este entrelazamiento de lo social y lo político y de su repercusión en las identidades de ciertos segmentos de los trabajadores de la segunda mitad del siglo XIX es el que me ha parecido, que he podido detectar a través de lo que he denominado como la corriente liberal popular que se desarrolló en Chile en ese periodo histórico, y más tarde, me refiero a la primera mitad del siglo XX e incluso más acá, en los movimientos populares inspirados por las ideologías de redención social, del anarquismo y del socialismo en todas sus variantes. Rescatar la clave política en la constitución de las identidades populares no significa desdeñar otras dimensiones, como las estrictamente sociales, sino buscar los nexos entre la estructura y la cultura, para tratar de comprender la naturaleza de los actores sociales en términos de procesos de larga duración de acumulación de experiencias y construcción de tradiciones. Incorporar a la historia la dimensión política de la vida de la gente del pueblo significa intentar explicar, a la manera como lo hizo magistralmente Thompson respecto de la clase obrera en Inglaterra, la manera como una clase o un conglomerado social se construye a sí mismo a través de sus anhelos, peticiones, luchas, instituciones, propuestas y proyectos, ya que, como dijo el maestro Thompson, lo cito textual, la formación de la clase obrera, y yo agregaría como cualquier otra clase social, es un hecho de historia política y cultural tanto como económica. Las clases no solamente se constituyen en las relaciones de producción, en el modo de producción, también se constituyen culturalmente, también se constituyen discursivamente. Y el mejor ejemplo lo tenemos acá en Chile. ¿Qué significó el golpe de Estado para la clase obrera? No solo su drástica reducción numérica, por fenómenos como la desindustrialización, la terciarización de la economía, la proliferación del empleo precario, etc., sino que además significó, y esto es tan o más grave que lo anterior, su desconstrucción ideológica. Antes, los más viejos presentes en esta sala se recordarán, nos recordamos, que era un orgullo en Chile decir: yo soy hijo de la clase obrera, vengo de la clase obrera o de la clase trabajadora. Hoy día son poquísimas las personas que son capaces de reivindicar su origen en la clase obrera, son todos de clase media. ¿Qué significa eso? O la inmensa mayoría. Significa que la clase obrera o la clase trabajadora se ha desconstruido ideológica y culturalmente, y no solo por los cambios en la economía que ha producido esta suerte de revolución neoliberal. Incorporar la política a la historia social implica tratar de tanto lo coyuntural como la larga duración, 50, 100 o más años, para esclarecer cómo a través de la reiteración de ciertas reivindicaciones sociales, prácticas y modos de hacer política se constituyen identidades, hábitos y culturas políticas populares. Así es posible determinar, por ejemplo, que la cultura política electoralista y reformista prevaleciente hasta el día de hoy en el pueblo chileno hunde sus raíces en el primer siglo de vida republicana, en el eco
que alcanzaron en los de abajo las contiendas políticas entre los bandos de la élite y la incorporación de los trabajadores a esas luchas para defender sus propios intereses. Esta aproximación a la historia también nos permite descubrir que el peticionismo obrero y popular, peticionismo artesanal del siglo XIX, centrado en la exigencia de proteccionismo para la industria nacional y reforma o abolición del servicio en la Guardia Nacional. El núcleo del tránsito del movimiento por la regeneración del pueblo al movimiento por la emancipación de los trabajadores a comienzos del siglo XX se halla precisamente en el paso de uno a otro tipo de peticionismo y cultura política. De un peticionismo y una cultura política de raigambre esencialmente artesanal, reformista y liberal, a otro de sesgo obrero, redentorista y radical. Radical en el sentido de anarquista, socialista y comunista. De este modo, la política se relaciona estrechamente con lo social y lo económico, ya que los cambios en la adscripción política de los sectores populares aparecen vinculados a las mutaciones económicas, desarrollo del capitalismo y de la industria, a la llegada de las ideologías de redención social, socialismo y anarquismo, y a la acumulación de experiencias sociales y políticas del mundo popular, no solamente sociales, también políticas. La política no queda entonces relegada al tiempo corto ni a la lucha de partidos, sino a la larga gestación de la cultura política de los trabajadores, producto no tanto de las ideologías aportadas desde fuera por las vanguardias, sino de las experiencias de los actores sociales. En un sentido amplio, los sectores populares son simultáneamente objetos y sujetos de la política. Lo son porque a pesar de que muchos de sus componentes no hacían política consciente, o creían no hacerla, como ocurría en las mutuales del siglo XIX, estaban insertos en un sistema de dominación y respondieron a su incomodidad existencial trazando estrategias sociopolíticas para mejorar su posición social. Esto significa que si mis sujetos históricos privilegiados son los trabajadores, o más precisamente aquellos segmentos del mundo popular con capacidades de liderazgo y construcción de alternativas sociopolíticas, mi historia no es exclusivamente una historia de los de abajo, ya que no se puede estudiar separadamente a una parte de la sociedad sin considerar al conjunto. Es necesario entrar a la historia desde abajo, pero también desde arriba, para hacer historia de la sociedad en su conjunto, ya que, como sostiene Hobsbawm, lo cito textual, una historia que esté concebida solo para los judíos, o los afroamericanos, o los griegos, o las mujeres, o los proletarios, o los homosexuales, no puede ser historia buena, aunque puede ser reconfortante para quienes lo cultiven. Me pregunto yo, ¿cómo hacen política los sectores populares? ¿Cómo responden a las políticas del Estado y de las clases dominantes? Que son algunas de las preguntas que me parecen imprescindibles para iniciar una investigación y una reflexión sobre estos temas. También habría que interrogarse, como lo hace nuestra colega argentina Hilda Sábato, como lo hizo respecto de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, lo decía así ella, sobre la relación entre los pocos que gobiernan y los muchos que son gobernados y los vínculos políticos que se establecen en un lugar y en un momento específico. Desde esta perspectiva, la política, lejos de ser algo despreciable, esta historia superficial, como se decía en algún momento en la escuela de los anales, se convierte en un núcleo duro, insustituible de la historia. Lo cual no significa que los ritmos de la historia política, estrictamente política, sean los mismos que los de la historia social, estrictamente social. A veces coinciden, pero la mayor parte del tiempo difieren. Y esta autonomía del tiempo político obliga en ocasiones a abordarlos por separado, en secciones o capítulos de libros o artículos específicos. Pero en otras oportunidades es preciso darles un tratamiento conjunto, cuando convergen lo social y lo político, porque hay encuentros y desencuentros, como ocurre en todos los planos de la vida. De este modo he tratado, por ejemplo, el nacimiento del Partido Democrático, 1887, en tanto fruto de una convergencia política entre un numeroso grupo de dirigentes sociales populares, especialmente artesanos mutualistas, y entre estos y algunos jóvenes intelectuales escindidos del Partido Radical, jóvenes de la izquierda radical.
Algo parecido dice al estudiar las campañas de masa dirigidas por este partido entre 1888 y 1890, por la rebaja de los pasajes de los tranvías, por la abolición del impuesto al ganado argentino, contra el servicio en la Guardia Nacional y otras, o al abordar el desencuentro entre el Partido Democrático y los huelguistas de lo que fue la primera huelga general de la historia de Chile en julio de 1890, como una manifestación del desencuentro entre la vieja vanguardia social de artesanos y obreros calificados que animó el movimiento por la regeneración del pueblo y la emergente nueva vanguardia social en torno a la naciente clase obrera, industrial y minera, que constituiría el movimiento por la emancipación de los trabajadores, que ocuparía el lugar central en la historia popular del siglo XX. A modo de síntesis, para no alargarme más y tener tiempo para la conversación, quiero recalcar que es dable y necesario superar la dicotomía negativa, absurda, de lo social versus lo político, para poder aprehender de manera más nítida la constitución de los sujetos históricos populares. Sin reducir lo social o los movimientos sociales a sus manifestaciones y representaciones políticas, la política y lo político pueden ser el campo por excelencia en el que sujetos colectivos que solo han tenido existencia sociológica, como el artesanado del siglo XIX o la clase obrera desde comienzos del siglo XX, devienen sujetos históricos en búsqueda de identidad y autonomía. Esto es posible porque la política, contrariamente a lo que puedan pensar algunos, no es solo ni principalmente el terreno contaminado por las influencias de la élite y del Estado. La política es por antonomasia un campo privilegiado de decantación y defensa de los intereses de las clases y grupos sociales. Desde esta perspectiva, sin constituirse en la columna vertebral de la historia, la política se transforma en un núcleo enriquecedor de la historia social, apuntando a que ésta sea el área historiográfica que más se acerque a la utopía normativa de la historia total. En el contexto actual de la llamada crisis de los grandes relatos y de la arremetida de las posiciones que tienden a borrar las fronteras de la disciplina de la historia, haciendo de ello una mera técnica literaria o un género puramente ensayístico, es importante afirmar que si la historia tiene, como creo, un sentido o sentidos, que es posible desentrañar, lo político y la política son elementos vitales para que la historiografía no sea una simple performance intelectual y contribuya a ser más inteligible el devenir de las sociedades humanas. Muchas gracias.